Jesús nos enseña que en la vida hay cosas esenciales y cosas secundarias, y que éstas nos pueden desviar de lo que es verdaderamente importante y da sentido a la vida. Buenos días, familia. Bienvenidos al Tiempo con Dios. El tema de hoy, el mandato del amor. Hoy meditaremos la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 13. El evangelio de hoy habla de las costumbres religiosas de aquel tiempo y de los fariseos que enseñaban estas costumbres a la gente. Por ejemplo, comer sin lavarse las manos, o como ellos decían, comer con manos impuras. Muchas de estas costumbres estaban desligadas de la vida y habían perdido su sentido. Sin embargo, se conservaban o por miedo o por superstición. El Evangelio nos trae algunas instrucciones de Jesús respecto de esas costumbres. Dice Marcos, versículo 1 y versículo 2. Control de los fariseos y libertad de los discípulos. Los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén, observaban cómo los discípulos de Jesús comían con manos impuras. Aquí hay 3 puntos que merecen ser señalados. Los escribas eran de Jerusalén, de la capital. Significa que habían venido para observar y controlar los pasos de Jesús. Los discípulos no se lavaban las manos para comer. Podría ser que la convivencia con Jesús los llevó a tener valor para transgredir las normas que la tradición imponía a la gente, pero que habían perdido su sentido. ¿Para qué servía? Que era para controlar y discriminar a las personas. Versículo 3 y 4. La tradición de los antiguos transmitía las normas que debían de ser observadas por la gente para conseguir la pureza exigida por la ley. La observancia de la pureza era un asunto muy serio para la gente de aquel tiempo. Ellos pensaban que una persona impura no podía recibir la bendición prometida por Dios. Las normas de pureza eran enseñadas para abrir el camino hasta Dios, fuente de paz. En realidad, en vez de ser una fuente de paz, las normas eran una prisión o un cautiverio. Para los pobres, era prácticamente imposible observar las muchas normas, las costumbres y las leyes. Por esto, ellos eran despreciados como gente ignorante que no conocía la ley. Versículo 5. Escribas y fariseos critican el comportamiento de los discípulos de Jesús. Los escribas y fariseos preguntaban a Jesús: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Ellos fingen que están interesados en conocer el comportamiento de los discípulos, pero en realidad critican a Jesús porque permite que los discípulos no cumplan con las normas de pureza. Los fariseos formaban una especie de hermandad cuya principal preocupación era la de observar todas las leyes de la pureza. Los escribas eran los responsables de la doctrina. Marcos, versículo 6 al versículo 13. Jesús critica la incoherencia de los fariseos. Jesús responde citando a Isaías: este pueblo me honra solo con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Insistiendo en las normas de pureza, los fariseos vacían de contenido los mandamientos de la ley de Dios. Jesús cita un ejemplo concreto. Ellos decían:
La persona que ofrece al templo sus bienes no puede usarlo para ayudar a los padres necesitados. Así, en nombre de la tradición, vaciaban de contenido el cuarto mandamiento que manda amar al padre y a la madre. Estas personas parecían muy observadoras, pero lo eran solo hacia afuera. Por dentro, su corazón estaba o quedaba lejos de Dios. En el tiempo de Jesús, la gente, en su sabiduría, no concordaba con todo lo que se le enseñaba. Esperaba que un día el Mesías viniese a indicar otro camino para alcanzar la pureza. En Jesús se realiza esta esperanza. Debemos reflexionar sobre si Dios nos podría decir que reconoce todo lo que hacemos, mas nuestro corazón está lejos de Él. Podemos preguntarnos si honramos a Dios de todo corazón o solo de labios. ¿Valoramos la palabra de Dios por sobre todo en nuestra vida? ¿Tenemos una fe desligada de la vida de la gente y nos preocupamos más de lo secundario que de lo esencial? Debemos pedirle a Dios con todo nuestro corazón que nos dé la sabiduría para comprender estas palabras y dejar de ver la paja en el ojo ajeno cuando tenemos una viga en el nuestro. Que Dios nos haga sensibles y solidarios con nuestro prójimo. Que Dios nos ayude a cumplir su palabra y sus mandamientos, más que tomar argumentos que no nos edifican ni nos ayudan a cumplir con el propósito que Dios nos ha enviado a este mundo. Que Dios escuche nuestras oraciones y que haga su perfecta voluntad en nuestras vidas. Dios les bendiga.